Bienvenidos una vez más, hermanos y amigos, a este nuevo estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión yo quiero invitarles a leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, versículo 17, que dice de la forma siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiero invitarle que hagamos una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios bendito, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nunca nos abandonas, siempre, Señor, estás pendiente de cada uno de los tuyos. Te rogamos que nos bendigas a través de este estudio de tu palabra y que nos des fortaleza y que nos ayudes, Señor, a dar los pasos adecuados para poder honrarte a ti. Por Jesús, gracias. Amén. En esta ocasión queremos hablar un poco acerca del rescate de los cautivos. En esta porción que hemos leído, el apóstol Pedro hace un llamado a los cristianos a vivir una vida de acuerdo a los lineamientos que Dios da. Es decir, una vida en los caminos rectos del Señor. Y aquí en el versículo 18 nos da las razones por las cuales Dios puede llamar a sus hijos a vivir una vida santa. Primero dice aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vea cómo ahora, en primer lugar, entonces se nos habla del rescate de los cautivos en un mundo vano. Dice aquí que esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Por supuesto que Pedro no está hablando ahí de los padres inmediatos de cada uno, su papá, su mamá. No. Está hablando de antepasados. Y usted bien sabe que Adán y Eva, debido a su desobediencia, nos heredaron la condenación y la muerte. Y entonces este mundo fue sumido en la vanidad, es decir, una vida vana, sin sentido, una vida alejada del Señor, una vida sin un rumbo que valiera la pena, es decir, un rumbo con vistas a la eternidad. No le digo que los seres humanos viven vidas sin rumbo en un sentido total, no, porque todos sabemos que las personas se fijan metas, quieren cosas en la vida, hacen planes y supuestamente tienen un rumbo. Pero yo le pregunto, ¿cuánto dura ese rumbo? ¿En cuánto tiempo lo alcanza y cuánto le va a durar y cuánto le va a beneficiar? Porque sabemos que el ser humano vive no vidas muy largas. 80 años es un promedio, algunos viven 90, otros viven 100 y un poquito más. Al llegar al final de su vida, muchos dicen: me voy tranquilo porque alcancé mis metas. Pero son metas que no trascienden la eternidad. Son metas que son útiles mientras estamos aquí en la tierra, pero no toma en cuenta que necesita centrar su atención en la eternidad, porque no se va a quedar aquí todo el tiempo. Está bien que trabaje, está bien que se esfuerce, está bien que estudie, pero no puede usted olvidar que hay un Dios al cual un día tenemos que darle cuentas. Puede
comprender las maneras en que Dios actúa. Y todo eso escapa a la mente del hombre. Y entonces el hombre llega a la conclusión de que no hay Dios. Porque no puede ser medido, no puede ser calculado, no puede ser comprobado según las leyes de la física. Y vea usted entonces ahí el razonamiento vano del ser humano que lo lleva a alejarse más de Dios. No digo que el ser humano no tenga que pensar, ¿cómo no? Pero cuando se trata de Dios, lo único que se necesita es creer a la palabra de Dios. Es lo que la Biblia le llama fe. Creer lo que Él ha dicho, creer que Dios no miente y que aunque la Biblia esté en desacuerdo con lo que los pensadores de este mundo dicen, no por eso significa que Dios se haya equivocado. Ahí usted tiene que elegir a quién le va a creer. Si le va a creer a los seres humanos, seres mortales, seres imperfectos, seres que no poseen una sabiduría infinita, o le va a creer al Dios eterno. Bueno, esa fue la vida que nos heredaron. Una vida que nos hizo a nosotros vivir en esa esclavitud. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ellos le dieron entrada al pecado en este mundo. Ahí fue cuando todos los seres humanos heredamos la condenación y la muerte. Desde ese momento, el mundo entero está bajo el maligno. Así lo dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. La idea de Satanás entonces es mantener al ser humano cautivo, engañado, hasta que muera en condenación. Hasta que se vaya de este mundo y se vaya en condenación. Y entonces el mundo nos dirigirá por cosas que son vanas. El mundo no está diseñado para impulsar a los hombres a buscar a Dios, a creerle a Dios, sino que todo está diseñado para distraerlo, para alejarlo, para evitarle que usted sienta su necesidad. Entonces eso nos lleva a pensar que el ser humano vive cautivo del pecado en un mundo que es engañoso y vano. Le hace creer que le da todo cuando en realidad no le da nada. Nada que usted pueda conservar para siempre. Nada que a usted pueda sostenerlo. Nada que pueda ayudarle cuando a usted le toque irse de este mundo. Entonces este mundo es engañoso, es vano. Y en este mundo es donde el hombre vive cautivo del pecado. Ahora veamos en segundo lugar que para que el ser humano pudiera ser rescatado, tuvo que pagarse un precio. ¿Cómo se pagó el rescate? ¿Cómo Jesús pagó el rescate? ¿Cómo Dios pagó el rescate para librarnos de la esclavitud de la que Pedro está hablando acá? Para que comprendamos eso, la palabra usa el lenguaje que se usaba en aquella época. Por ejemplo, cuando los pueblos tenían guerras, el ejército ganador se llevaba cautivos un montón de personas para venderlas como esclavos. Los esclavos eran vendidos en los mercados de esclavos. Y si alguna persona sentía compasión por uno de aquellos cautivos y quería que esta persona recuperara su libertad, esta persona pagaba un precio. Bueno, de hecho lo pagaba si se lo quería llevar como esclavo, o lo pagaba si lo quería dejar libre también. Pero el hecho es que tenía que pagar un precio en dinero, oro
o plata, que era lo que se utilizaba como dinero en aquella época, monedas de oro o de plata. Entonces, a veces los precios eran medio elevados, a veces eran un poco bajos, de acuerdo a las cualidades del esclavo. Y así la gente pagaba por los esclavos. Como le dije, si había una persona que sentía compasión, compraba su libertad y pagaba el precio. Pero aquí, en la palabra, estamos hablando de cautivos cuyo rescate era mucho más costoso, porque son los esclavos del pecado. Ya no son los esclavos cuyo rescate era más sencillo y se podía pagar un precio en dinero. Aquí hablamos de los esclavos del pecado. Y no podían ser redimidos con oro o con plata. No se podía comprar su libertad. No se puede pagar por la libertad del pecado de un hombre. Recuerde que la paga del pecado es la muerte. Entonces, eso complica las cosas. Para que el ser humano pudiera ser libre del pecado o de su esclavitud del pecado, era necesario un precio muchísimo más alto que lo que pudiera pagarse con un bien terrenal como el dinero o las propiedades. Los cautivos del pecado solo podían rescatarse con el precio de la sangre preciosa de Jesús, el Hijo de Dios. Ya le dije que la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús se hizo humano, vino a la tierra a pagar ese precio, y lo que hizo fue entregar su vida en rescate por el pecador. Su sangre preciosa fue derramada. Por causa del pecado, el ser humano estaba alejado de Dios y no tenía esperanza de poder un día alcanzar a Dios, acercarse a Él. A lo único que podía llegar el ser humano era inventar ídolos y adorarlos como que si fueran dioses. Pero el Dios verdadero estaba muy lejano hasta que Jesús vino a pagar el precio del rescate para que pudiéramos nosotros ser libres y poder ser pueblo del Señor. Este plan de rescatar a los cautivos no fue un plan trazado a última hora, cuando la humanidad se vio envuelta en la maldición del pecado y de la muerte. No, este plan fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Aquí dice que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, porque así era necesario que fuera el que habría de pagar el precio. Perfecto, sin pecado, sin tacha. Y solamente Jesús reunía y reúne esas cualidades. Pero aquí dice la Escritura en el versículo 20 que Jesús había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para ser ese cordero que habría de pagar con su sangre el precio de nuestra liberación, de nuestro rescate. Pero como le dije, este plan fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Se destinó que Cristo vendría. Se nos está hablando de una época, si época pudiera llamársele, cuando no existía el mundo, no existían los seres humanos, no existía nada. Dios trazó este plan, y en ese plan estaba que su Hijo amado un día se haría hombre y vendría a la tierra. Esto nos lleva, hermanos, a pensar, hermanos y amigos,
en el gran amor de Dios por el pecador. Si bien es cierto que Dios no está de acuerdo con los pecados de los hombres y que aborrece el pecado, también es cierto que Dios ama al pecador. Y ama tanto al pecador que envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. En el Evangelio, Dios nos da a conocer a Cristo como el Salvador que había sido prometido y anunciado por los profetas. Porque la venida de Jesús al mundo no fue algo que ocurriera, como habíamos dicho, por casualidad, sino que fue anunciado. Dios ya lo había destinado desde antes de la fundación del mundo, y entonces lo anuncia por medio de sus profetas que Él envía. Ellos hablaron de su venida muchos siglos antes de que Jesús viniera. Pero ahora que Jesús ha venido, encontramos que Dios nos muestra acerca de Cristo en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Las profecías que lo anunciaron respaldan estas verdades. Y Jesús se presenta a este mundo y dice que Dios lo manifestó por amor de vosotros, por amor de los pecadores. Dios no se quedó olvidando al hombre y dejando al pecador con su culpa y que cargara con la condenación, sino que proveyó un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando consideramos estas verdades tan tremendas, entendemos por qué Dios llama, en primer lugar, a los cristianos a vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vidas santas, como aquí lo dice Pedro. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Dios, pagó un altísimo precio para redimirnos, para salvarnos. Y de igual manera, llama a los seres humanos, a todos, al arrepentimiento. Aquellas personas que no conocen al Señor, los llama primero al arrepentimiento, para que puedan recibir lo que Cristo vino a otorgar: salvación y vida eterna, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ese es el llamado que hoy le hacemos a usted. Si usted no ha creído aún en Jesús, todavía no le ha dado su corazón al Señor, le invitamos que usted lo haga. Y usted le dé su vida al Señor, que reciba la salvación y el perdón que Cristo vino a dar. Usted necesita a Cristo como su Salvador. No necesita una religión, no. Lo que necesita es al Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que entréguele su corazón a Jesús y los cristianos vivamos para agradar a Dios. Acordémonos cómo hemos sido rescatados y todo lo que Dios hizo para salvarnos, y que eso nos motive a honrarle y vivir como Dios quiere que vivamos. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este llamado que tú nos haces. Gracias por estas palabras que nos muestran, Dios mío, cómo tú nos has rescatado y cómo fue pagado el precio de nuestro rescate. Gracias, Señor, por esa bondad, por ese amor tuyo. Te rogamos que tú alcances por tu Espíritu Santo a los amigos y amigas y los atraigas en pos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias por Jesús. Amén. Solamente queremos recordarles que comparta con sus contactos las predicaciones. Indique like ahí a los videos para que más personas puedan conocer la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.